hablar de salud mental, de lo que ocurre con los chilenos, si es tan verdad que la salud mental de los chilenos está mal y muy mal, algunos estudios dicen eso, hay otros estudios que dicen que el asunto es mucho más moderado. Lo cierto es que las consultas con psicólogos, con psiquiatras están todas tomadas, los chilenos están yendo a atenderse, creen, parece, que no están bien. ¿Cuánto ha afectado el COVID y todo lo que ocurrió, este asunto de que estábamos todos confinados, el teletrabajo? ¿Qué relaciones hay entre eso y la salud mental? ¿Y qué está ocurriendo en estos momentos? Porque hay un estudio de la Universidad Católica y de la Asociación Chilena de Seguridad que justamente es un estudio tras otro, por lo tanto tenemos una curva de lo que está ocurriendo con la salud mental de los chilenos. Antonia Errázuriz, ella es psicóloga, trabaja en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y ha participado justamente en este estudio que les vamos a contar porque acaba de salir, es de diciembre de este año. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Si uno, la primera aproximación, porque algunos dicen los chilenos estamos súper mal, mal. Hay un estudio que dice estamos como casi como los suecos, que son los peores. ¿Estamos tan mal? Bueno, hemos estado peor a lo largo de la pandemia. Yo creo que el estudio que llevamos trabajando ya durante los últimos 2 años, utilizando una metodología que es periódica, con los mismos instrumentos, en una muestra representativa de la población a nivel nacional, en zonas urbanas, con esas mismas varas, tenemos resultados más positivos hoy día. O sea, tenemos una menor proporción de la población en las categorías de riesgo, por así decirlo, de síntomas de depresión, de consumo de alcohol de riesgo, de síntomas de ansiedad. Por lo tanto, uno podría decir que, depende con quién uno se compara, pero con el histórico estamos mejor. Ahora, también hay estudios, por ejemplo, grandes que se han publicado con datos internacionales, donde se proyecta cuáles son las zonas del mundo que van a estar más afectadas en términos de salud mental, y efectivamente Latinoamérica aparece llevando la delantera, porque eso tiene que ver con la capacidad de respuesta del sistema, ¿cierto? Y la inversión en Latinoamérica en salud mental todavía es baja comparada con otros países de la OECD, por lo tanto, al mismo tiempo es una bendición mixta, como dicen. No, estamos mejor que antes, pero al mismo tiempo sabemos que hay que invertir porque la demanda es alta. Y a nivel mundial, más allá de Latinoamérica, ¿cómo estamos? ¿O no hay datos comparables? Yo creo que sí hay datos comparables, estamos muy atrás en registrar esto de una manera regular a nivel nacional, con datos, con instrumentos de buena calidad, porque todo esto es muy caro de identificar personas que representen al resto de la población, de aplicar no 2 o 3 preguntas, que usted tenía un diagnóstico de depresión a lo largo de la vida, que es lo que hacen a veces estas encuestas como más comerciales, donde le preguntan, ¿usted o algún miembro de su familia ha estado diagnosticado con un cuadro psiquiátrico? Y cuantifican cuántas personas responden que sí, pero sabemos que un 20% de la gente que siente la necesidad o que podría tener un diagnóstico llega a consultar. Por lo tanto, el haber recibido un diagnóstico por parte de un especialista es un proxy, como se dice, pero no realmente es un indicador tan fidedigno de tus antecedentes psiquiátricos, por así decirlo. ¿Cómo está el nivel de la psiquiatría y de la psicología en Chile? Porque una cosa es la cantidad de gente enferma y otra cosa es la posibilidad de atender y la capacidad de los profesionales. Yo creo que hay buenos profesionales, hay áreas, tal como uno puede decir en Chile, hay buenos ingenieros, hay buenos abogados, ¿cierto? Yo creo que hay muy buena medicina en Chile, y eso es tranquilizador, ¿cierto? Porque se forma gente buena, por así decirlo. Yo creo que esta esperanza en que formar más especialistas, tener más psiquiatras, nos va a solucionar el problema, no es muy inteligente, por así decirlo, porque aunque tú pusieras quintuplicaras el financiamiento que hay, no logras dar abasto. O sea, todas las iniciativas internacionales en países pobres, aunque Chile ya dejó de ser un país pobre, donde hay que aumentar la capacidad de respuesta al sistema, van por otro lado, van por el lado de capacitar a personas en la comunidad, que no sea tan difícil y tan caro de formar, para que puedan responder a nivel de atención primaria a todas estas dificultades. Antonia, ¿qué fue lo más complejo para los chilenos en medio de la pandemia? ¿Y en qué se tradujo esa complejidad? Mira, no lo sé. Yo creo que desprendiéndose del estudio que tenemos, que fuimos viendo cómo iban respondiendo en términos de sintomatología depresiva y ansiosa la población, en distintos momentos de mayor o menor confinamiento, vimos 2 cosas. Uno, que el confinamiento,
creo que es en abril del 2021, cuando hay 16 millones de personas, que justo calzó con nuestro levantamiento, hizo retroceder los niveles de bienestar. O sea, y eso no es solamente porque tú a la gente dice no puede salir de la casa, es porque se paran las fuentes de producción, porque la gente no puede socializar, porque hay mayor miedo, porque probablemente hay más exposición a la prensa, metiendo susto con todos los riesgos asociados. Entonces, es un modo de vida COVID de aislamiento que se reflejó en el estudio en peores indicadores de salud mental, ¿cierto? Y esto ha mejorado. Y esto ha mejorado muchísimo. O sea, lo que hoy tenemos tenemos un indicador que es el que nos ha acompañado a lo largo del estudio, que es el GHQ, el General Health Questionnaire, que mide problemas de salud mental. No es ni un diagnóstico, pero problemática en salud mental. El porcentaje de personas que tenemos al comienzo de la pandemia sobre el punto de corte es del orden del 40%, hoy día es 20%. O sea, tenemos la mitad de personas cuya problemática en la última semana es de tal severidad o tal dificultad que es bastante invalidante. Escuchamos mucho cuando las personas estaban confinadas el asunto del teletrabajo, ¿no es cierto? Que tenían que compartir su lugar de trabajo con su hogar, que había personas que no tenían tanto espacio para trabajar, estaban los niños en el lugar. Algunos decían, yo no sé si eso es verdad, que explotaron los problemas matrimoniales porque no se toleraban. Claro. ¿Hay algo de eso o no se refleja todo esto? No, porque yo creo que yo sí. veo que acá, sí, pero las personas no están tan descontentas con el teletrabajo. Están súper contentas. Por eso, entonces uno dice, de lo que escucha a lo que ve en el estudio hay una distancia a veces enorme. A ver, primero, esos resultados que estás leyendo tú, cuando uno desagrega la muestra y ve cuánta gente está con teletrabajo, es del orden de 200 personas, una muestra chiquitita, si bien es representativa, pero es chiquitita. Entonces hay que tomarlo con ese resguardo. Yo creo que, dada la situación económica que hay en el país y dada la pérdida de empleo o la destrucción de empleo que se ha producido, la gente ha valorizado su trabajo, ha valorizado lo que eso significa en términos de poder, no solamente remuneración, sino que de pertenencia, de espacio de desarrollo. Entonces, hay una buena evaluación, tanto la gente que tiene teletrabajo como la que no, de que el trabajo les produce satisfacción. Oye, y es bastante parejo la satisfacción entre hombres y mujeres, además. Sí, pero ¿por qué tendría que ser distinto? Porque algunos piensan que las mujeres son más sensibles al hogar, por ejemplo, que a lo mejor les invaden sus espacios con el teletrabajo. Y sin embargo, no. Sí, no pasa nada. Tenemos pequeñas diferencias. Es muy pequeña. ¿Y de acuerdo a estos estudios, a la gente le gustaría seguir en teletrabajo? La pregunta es más bien si es que ellos tienen planificado, si piensan que van a volver, porque queríamos dimensionar. Claro, porque lo que vemos acá es que el mundo cambió al final. El mundo cambió. Nosotros tenemos una pregunta sobre cuánto ha cambiado tu vida, y la mitad de la gente considera que su vida ha cambiado sustancialmente en los últimos 2 años, ¿cierto? Es como que hubo un terremoto, la gente cuando se acuerda antes o después de una fecha, de un hito. Entonces, con el teletrabajo, la gente va a volver porque había toda esta incertidumbre sobre qué porcentaje de la gente, si puede volver, va a querer volver. Y qué tipo de profesionales vas a dejar tú como empleador de que vuelvan, porque no cualquiera, ¿cierto? Entonces, es más bien cuántos piensan volver lo que exploramos. Y muchos piensan volver, ¿eh? La cifra es importante. Estamos mostrando los gráficos en pantalla de lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido con las recomendaciones para el teletrabajo. Oye, ¿qué pasa con la desconexión? La desconexión. O sea, el hecho de que las personas, cuando están con teletrabajo, siempre dicen, pero me van a llamar a cualquier hora. Eso de las 8 horas de trabajo no corre. Entonces, está esa preocupación para que no los alteren, porque todo esto tiene que ver con la salud de cada uno. Las personas tienen derecho a descansar. Entonces, ¿qué ocurre con las personas que se pueden sentir presionadas por recibir el llamado telefónico a cualquier hora? Bueno, también hay factores de personalidad, hay gente que está feliz pero acá lo que tratamos de levantar es cuánto han acogido las empresas las recomendaciones que se han hecho, porque pasa este tsunami y se empieza a generar evidencia sobre el tema de la desaparición de los límites, ¿cierto? Entonces la Asociación Chilena de Seguridad, que es nuestro gran aliado en este estudio, estaba interesado por saber si es que las organizaciones estaban difundiendo esto, por ejemplo, entre la gente, oye, es bueno establecer horarios de envío de comunicación, etcétera. Entonces, eso era la idea, y lo que pudimos ver es que gran parte de las personas, esta gente tomada al azar, responde que el 90% de ellos que están empleados ha visto implementada esa recomendación o esa medida en su espacio de trabajo, salvo una, que es la que tiene que ver con
en fondo, familiarizar a la gente con que el trabajo aislado puede ser nocivo, por así. O sea, los riesgos asociados al trabajo solitario. Eso vimos que el 50% de las organizaciones o empleadores no lo había transmitido con tanta... Esta cifra, te referiste a ella hace un rato, pero a mí me sorprende. ¿Por qué? Porque mucha gente dice en la calle o en cualquier lado, dicen, qué suerte la tuya, estás trabajando en lo que te gusta. La mayoría de las personas trabajan en lo que no les gusta. Y uno lo escucha mucho esto, ¿no? Uno se queda pensando, ¿qué pasaría con uno si estaría trabajando en un lugar desagradable al que no quiere trabajar? O sea, en una actividad que es, qué sé yo, totalmente distinta a la que uno hace. Y sin embargo, 72,1% se siente satisfecho. Sí, es Es bien una alto. cifra altísima. Sí, yo creo que no tenemos lamentablemente medidas históricas de yo comparto contigo esta idea, este reclamo de la pega, estoy lleno de pega, todo este lamento, ¿cierto? Que es como una enfermedad nacional, pero lo que muestran los datos es que en todas nuestras rondas, hace un buen rato, la gente, 7 cada 10 chilenos que está trabajando está contento con su trabajo. Están contentos. Y ahora, esto desmiente, insisto, desmiente mucha cosa que se dice. Es que puede haber un efecto de la pandemia, cuando tú sientes que el trabajo puede desaparecer, tú quizás lo valoras más. Oye, se dice que los chilenos sufren de estrés. ¿Sufren de estrés? Es que, bueno, es un concepto que habría que definir qué es lo que entendemos por estrés. A ver. Pero porque hay un cuadro psiquiátrico que el estrés postraumático tiene ciertos marcadores. El estrés es una respuesta, ¿cierto? Y puede ser es adaptativa y es necesaria. Por lo tanto, como que es un concepto para mí un poco vago. Lo que nosotros mostramos ahí es la respuesta más bien, por ejemplo, a través de un cuestionario que mide ansiedad generalizada, los niveles de ansiedad moderadas o severas como experiencia humana, y vemos que un 20% de la población estaría en este tramo, por ejemplo, pero no tenemos una medida de respuesta al estrés. Lo que sí es que se habla de estresores, o sea, causas Sí. del estrés. Me llamó la atención. Ya. De nuevo. Ya, lo que pasa es que a ver, son una novela estas cosas. En algún minuto quisimos como vincular esto con todo lo que estaba pasando, porque no solamente estaba pasando un tsunami en términos sanitarios, sino que el país estaba cambiando mucho. Entonces, quisimos acotar el espacio de preguntas que iban a ser exclusivamente para ver qué es lo que estaba preocupando a la gente. De eso nace. Entonces, hay que entender que no le dimos a la gente una pregunta abierta, cuénteme qué es lo que lo estresa, sino que le dimos un pool de alternativas cerradas, con lo cual la gente elige. A usted, en la última semana, alguna de estas cosas lo ha estresado mucho, y efectivamente queríamos monitorear el nivel de estrés generado o reconocido por la población a propósito del contagio, que fue algo que nos estresó a todos porque era con poca información y sabíamos el riesgo que corríamos. Entonces quisimos acompañar y poner a competir el riesgo de contagio con otras cosas que son amenazas que existen realmente en la economía, en la política, en la estabilidad del país, ¿cierto? Entonces esa fue la lógica de eso, más o menos que se pudiera comparar qué lugar está ocupando en el ranking de los chilenos el contagio versus otras cosas. Y lo que vemos es que efectivamente es la inseguridad ciudadana lo que es como ha sido transversal a lo largo del estudio, aquello que la gente reconoce como que le quita el sueño, por así decirlo. La delincuencia está en primer lugar. Delincuencia. Delincuencia, cambios políticos sociales, la situación económica esperada. O sea, una incertidumbre respecto al futuro, la posibilidad de contagio, abajo. Sí, ya. Igual sigue siendo 1 de cada 5 chilenos, que no es poco, un 20%. No hay que desatender a eso. Está instalado el tema de que no se acabó 100% la pandemia. Pero sí han habido cambios en lo que vemos que se ha mantenido el tema de la delincuencia, que ha bajado y se ha normalizado, o quizás el contexto, la estabilidad del contexto percibido político hace que la gente ya no nombre tanto los cambios políticos del país, y la situación económica es apremiante para las personas. No, y da la impresión que estas causantes del estrés son causas más o menos permanentes, o sea que no se van a solucionar en el corto plazo. O sea, del momento que tú ves que se mueve de una toma de datos a otra, yo creo que hay, en alguna de ellas, uno siente más descontrol que en otra. Delincuencia. Claro. Pero problemas políticos o la economía, todos dicen que la economía el próximo año no va a ser buena, entonces esto no va a cambiar mayormente. No, pues esto no va a cambiar mayormente. Oye, ¿y qué otros
¿Qué otras posibilidades, y esta voy a entrar en la interna de ustedes, qué otras posibilidades vieron de causas de estrés y que quedaron fuera? Es que tampoco uno se quiere poner tan, uno no quiere, esto no es una encuesta, esto es un estudio académico, entonces tampoco uno quiere como, no sé, pues centrarse en las elecciones o en algo, sino que al final lo que uno trata de buscar son áreas que producen mucho desajuste a nivel personal, ¿cierto? Cuando tú sientes que el país es un desorden y sientes que hay un proceso que no tiene forma, eso cómo no va a ser algo que va a emerger como contenido. Cuando tú ves que las perspectivas económicas son muy malas, también es algo necesario poner así, y la delincuencia, porque también mentalmente el que tú sientas esa amenaza, esa inseguridad al circular, es algo que era esperable que la gente nombrara. Entonces, al final más bien era hacer competir como el escenario político con el económico y con las amenazas de seguridad. Vamos a hacer un alto, voy a dejar la pregunta planteada sobre la soledad, porque yo tengo la impresión, desde la ignorancia, que la soledad no solamente, uno podría pensar, afecta a las personas de más edad, porque son las personas que se van quedando solas, porque sus amigos ya no están, porque ya no tienen padres, porque los hijos se van. Pero hay soledad entre los jóvenes también. Volvemos en un instante. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío. Biobío, la radio se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl. En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1. Valparaíso 46.2. Temuco y Osorno 29.2. En el cable, Mundo, canal 521. Zapping TV, canal 168. Y en Mi Play, canal 62. Biobío, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Conversamos con Antonio Errázuriz. Oye, la soledad es un tema que se habla un montón. Encontramos mucha gente sola muchas veces, personas que están en sus casas aisladas, que ya no tienen amigos, que ya no tienen familiares, muchos se van quedando solos. Y otros porque simplemente cortaron los vínculos y se van ensimismando. Otros dicen es que los jóvenes también están solos porque con la tecnología, la posibilidad de conversar a distancia, están metidos en sus piezas, ya no salen a jugar a la pelota como era antes en el barrio, y en el fondo también esa podría ser una soledad. ¿Hay soledad? ¿Cuánta soledad hay? ¿Cuánta hay? También, bueno, es otro indicador que no tenemos la datos pre-pandemia. Yo creo muy valioso explorar la salud mental, no solo desde la patología psiquiátrica, sino que también desde la experiencia humana de sentirse solo, porque el cuestionario que nosotros utilizamos lo que indaga es cuán excluido me siento yo, cuán parte me siento yo de esto que está sucediendo, ¿cierto? ¿Qué brecha hay entre cuánto me gustaría a mí participar de instancias sociales y lo que participo? Y lo que vemos es que un 20% de la gente está en un tramo que podría denominarse como de que sufre de soledad. Y que se ha mantenido súper estable a lo largo de la pandemia, lo cual es interesante porque tú dices, bueno, nos normaron el poder juntarnos, asociarnos, trabajar, vernos, y eso no cambió, ¿cierto? Es como si la soledad fuera, ese 20% es como que se va a mantener. Y efectivamente hay personas mayores que uno esperaría que estuvieran solos, porque naturalmente, como describes tú, se van quedando solos en el camino, están más cerca de la muerte, ¿cierto? Pero también es transversal a otros grupos etarios. Nuestro estudio parte con personas de 18 años en adelante, por lo tanto no sé los datos de la gente, de los niños, pero sí vemos que la soledad no solamente afecta a las personas mayores, sino que es transversal en la población. 21,1% según este último estudio de gente que se siente sola. ¿Sentirse sola, sola, es lo mismo que estar solo?
No, yo creo que, bueno, de partida, cuando uno usa una pregunta aislada, puede ser la manera como la gente responde. Nosotros tratamos de ocupar instrumentos que tengan cierta validez o consistencia interna, que preguntamos de distintas maneras y llegamos como a un indicador, ¿cierto? Y en lo que yo, más que estar solo, es el sentirse parte de algo, ¿cierto? Como ese engranaje y desearlo, porque yo creo que hay gente que no le interesa, y eso es legítimo, no le interesa rodearse de gente, hay gente más que no le interesa, entonces esa gente no parecería como con grados de soledad. Esto tiene que ver con el desajuste entre lo que tú te gustaría y sientes que para ti es beneficioso y lo que tienes, ¿cierto? Y con respecto a la soledad, posiblemente en Chile se ha producido, yo creo que en los últimos muchos años, no es de ahora, una especie de quiebre cultural entre las personas, que se ha perdido la homogeneidad cultural y que por lo tanto las diferencias ya no son solamente económicas, sino que progresivamente más diferencias culturales. ¿Eso tiene incidencia en la soledad en el sentido de que ya solamente una parte de la población podría tener relaciones más o menos fluidas o no? Es interesante porque uno de O la base, o lo que estoy diciendo, la base está mala y no es así. No, yo creo que hay un tema de las identidades, este fervor de las identidades, ¿cierto? De las identidades muy específicas, que tienen que manifestarse en el cuerpo, en la manera no sé, de instalarse bajo un edificio a bailar, todas estas pertenencias que son muy exhibidas por algunos grupos, ¿cierto? Yo creo que efectivamente hace más difícil la integración, pero al mismo tiempo le está otorgando a un grupo de gente respuesta, porque la pertenencia a un grupo, a una tribu, también te resuelve un montón de temas, desde cómo vestirte en adelante, qué comer, no sé, eres vegano hoy día y tiene toda una acarrea, un montón de otros, es un concepto como bien comprensivo de tu manera de ser, por así decirlo. O sea, la cohesión social influye, al final. Yo creo que es muy importante. Siempre han dicho que si tú no tienes ninguna métrica para ver cómo está tu población, porque estás en un país muy, muy pobre, lo que tú deberías ver es cuánta gente, por ejemplo, va a votar. La votación es como un indicador de que la gente es la participación social, pero también es la creencia en que algo puede, y que somos parte de algo, porque uno vota a favor de algo que te va a afectar, ¿cierto? Entonces, por supuesto que la cohesión es fundamental. Oye, hay un dato sobre el apoyo social percibido. Uh-huh. ¿Cuál es el apoyo social? A ver, el apoyo social es la gente con quien tú cuentas para que te resuelva tu problema. Es muy práctico, es como, tengo con quién dejar a los niños, tengo con quién hablar de mis problemas, tengo con quién me pueda prestar plata. Es como los recursos con que tú cuentas para que te apoyen, ¿cierto? Es percibido porque yo no voy a ver, tú efectivamente tienes una vecina con quien puede dejar a los niños. Es como, usted cuenta con alguien para que le ayude en el cuidado de los niños. Y lo que hemos visto que también los niveles se han mantenido más o menos... Pero es alto. Es alto. O sea, en agosto del 2021, entre alto y medio, empiezo a sumar más del 90%. La mayoría de la gente cuenta con... Sí, ha ido disminuyendo porque el bajo creció de 8 en agosto del 2021 a noviembre del 2022 a 13. O sea, aumentó 5 puntos, pero es poco. Pero es poco. Sí. O sea, la gente se siente apoyada. Más que sentirlo, claro. Recibe apoyo. Recibe apoyo. Eso es sorprendente también, porque la gente en Chile dice, pero si yo no me saludo con el señor que vive al lado, en el departamento al lado. No sé quién es. Pero quizás al momento de necesitar que alguien, la vecina te cuide a los niños, que alguien te reciba la correspondencia, quizás somos dados a pedir, a solicitar. ¿Cómo está el consumo de drogas y de alcohol? No sé cómo está el consumo de drogas y de alcohol. Lo único que sé es cómo está el consumo de alcohol de riesgo, por eso. No de droga, cómo ha estado y cómo ha cambiado durante los últimos 2 años, y lo que es una tendencia del orden del 9%. A la baja. A la baja. Y lo que es interesante es que siempre hay una diferencia marcada entre hombres y mujeres, que es lo que normalmente uno ve en muchos indicadores en salud mental, que las mujeres somos un grupo de personas que declaramos, usamos más servicios y reportamos más sintomatología. Es como que en esta última ronda los hombres y las mujeres ya estamos con un nivel de consumo de alcohol de riesgo muy similar. ¿Y ese 9,3% es comparable al de otros países? Mira, no lo sé. Porque, claro, uno podría decir es bajo, pero en comparación con quién es bajo. Sí, no lo sé porque nosotros tampoco, dado que el foco no es
En consumo de alcohol no utilizamos el instrumento completo, solamente 3 ítems, por lo tanto no sabría cómo se comporta. En eso. otros estudios el consumo de alcohol va asociado, no digo que sean las mismas personas, pero en cuanto a las tendencias con el consumo de drogas, ¿o no? Yo creo que sí, va asociado a la salud física. Nosotros tenemos algo sobre eso, a la salud física en general, al nivel de ingreso. El consumo de drogas y alcohol está muy mediado por los recursos que uno tiene, ¿cierto? Entonces se comporta distinto, porque no es un reporte que haga la gente de cómo se siente, ¿cierto? Tiene más que ver con una conducta observable, ¿cierto?, de consumo. Oye, también bajo el insomnio. Que Bajo es el insomnio. otro asunto recurrente, no dormir nada de noche. Sí, Eh, sí. La calidad del sueño ha mejorado, se ha ido estabilizando y es interesante porque estuvo el porcentaje de personas con un nivel moderado, severo de insomnio. Se había llegado al 20%. Había llegado al prácticamente. 20%. Y está en 12,3, una caída enorme. 8 Enorme. puntos, enorme. O sea, la gente está durmiendo mucho mejor. Sí, Oye, o reporta estar durmiendo mucho mejor. sedentarismo cayó Sí. también. Bueno, es obvio porque la gente está encerrada. Porque no nos dejaban hacer deporte, Claro. pero hay más libertad. Sí, pero también el nivel de sedentarismo, que sigue siendo, discutíamos antes de la entrevista, te parecía que era bajo, me parece que es alto, del orden del 30% de gente que no hace nada, cuando sabemos todos los Que no beneficios que camina. tiene, que se sube arriba, no sé, de la locomoción y se baja y camina una cuadra. Pero es un 30% además, es un área de mucha acción, porque tú dices, bueno, yo hago este mapeo, ¿qué puedo hacer como país, como empleador, como padre, y el ejercicio es un área en la cual tú puedes promover, tú puedes mejorar la infraestructura, tú puedes disponer de mejores planes en los colegios. Entonces, que haya un 30% de gente que todavía no haga nada, me parece Un exceso. como una pérdida de una oportunidad. Ahí está la oportunidad. Va a ser algo, sí. Oye, problema de salud mental, me llama también la atención la caída constantemente agobiado, una caída enorme, en algún momento marcó el 54,8%, está en el 35%, es alto, 35% permanentemente agobiado, es un montón, pero la caída es fuerte también. Claro, porque lo que nosotros hacemos ahí es le preguntamos en la última semana con qué frecuencia usted se ha sentido de esta manera. Entonces te dicen siempre o casi siempre. Y agrupamos en ese 50% que señalas tú, la gente que dice que siempre o casi siempre. Tendría que ser que tú en la última semana siempre o casi siempre has sentido este agobio. Es bien invalidante si tú lo piensas y que haya afectado al 50% de la población. Ahora, la caída más espectacular es menos capaz de disfrutar. Sentirse menos capaz de disfrutar. Menos capaz de disfrutar. Tiene una caída en cuanto muy, muy fuerte. Eran incapaces de disfrutar y ahora son más capaces de disfrutar y la caída es muy grande, ¿eh? De 51 a 12, si mal no veo acá, por ciento, a 15,2 por ahí. Es harto. Es harto, es transversal en todas ese cuestionario mide como problemas de salud mental de una manera global, ¿cierto? Ciertas cosas que tienen más que ver con ansiedad, con depresión, etcétera, pero uno ve que en todos o casi toda la tendencia es a la baja. Si tú vieras todo este cuadro, ¿cuál es el principal problema? Si tú lo tienes que graficar en estos momentos. El principal problema de la Es población. salud mental, sí. Yo creo que el problema es que no sabemos con qué compararnos, no sabemos con qué tomar como lo normal, lo esperable. Entonces no sabemos dimensionar si esto es un escenario pésimo o un escenario esperable, porque siempre hay una porción de la población que va a tener cierto malestar psicológico. Entonces, si tú me dices cuál es el problema, es que no tenemos un anclaje para entender cómo ha estado históricamente nuestra población. Y ahora tenemos, con iniciativas como esta y como otras, tenemos por lo menos un basal contra qué compararnos. Y eso es un tremendo aporte. ¿Cuándo sale el próximo? Este acaba de salir. ¿Cuándo sale el próximo? Yo creo que en marzo, abril. Ahora. Bueno, el próximo año, sí. Sí, no, pero marzo estamos encima. Sí. O sea, trabaja en el verano. Es que hacemos esto 2 veces al año y después uno saca subproductos del estudio, así que sí. Entonces, en marzo o abril nos volvemos a encontrar. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Muy interesante.